¿Qué cosa vamos a repasar? La semana pasada iniciamos este contenido nuevo donde miramos el concepto de máximo y mínimos, ¿verdad? Las derivadas lo utilizamos para aprender conceptos o para encontrar máximos y mínimos. ¿Qué cosa era un máximo y mínimos? Los máximos y mínimos tienen que ver con los puntos críticos, ¿verdad? Aquí vemos una gráfica, vamos a ver si la puedo ampliar. Creo que no, ahí lo tengo ampliado. Ok, entonces aquí tengo una gráfica. Y en esa gráfica tenemos un punto A, un punto B y un punto C. Okay, también ahí vemos una recta tangente que nosotros la podemos ir moviendo a lo largo de la gráfica. ¿Ya? Entonces esa recta tangente lo que vemos es que va pasando por un punto, ¿verdad? Y ahí vamos viendo la pendiente, ¿verdad? Y como hemos visto en clase, cuando esta recta tangente tiene esta forma, entonces la pendiente es positiva, ¿verdad? Pero ya cuando va adquiriendo esta forma, ¿verdad? Como que va hacia abajo, la pendiente se vuelve negativa y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros llamamos puntos críticos son los valores que adquiere X, ¿verdad? En un punto exactamente donde hay, por así decirlo, donde se encuentra una concavidad, por así decirlo, ¿verdad? Esto que están aquí, que estoy marcando yo, sería un punto crítico. Este puede ser x1, este le podemos llamar x2 y este le podemos llamar x3. O sea, nuestro punto crítico es un valor en x, ¿verdad? O una coordenada. Bueno, aquí en este punto crítico 1 le podemos llamar x1, y1. El otro punto crítico que está en B le podemos llamar y2, x2, y2. Y el otro punto crítico le podemos llamar x3, y3. Entonces esos son nuestros puntos críticos. Y esos puntos críticos se encuentran, ¿verdad? Donde hay una concavidad. Ese es un punto crítico. Y esos puntos críticos nosotros lo podemos diferenciar o lo podemos dividir en puntos máximos o mínimos. En este caso, nuestro punto A que tenemos acá es un punto mínimo, pero le podemos llamar un punto mínimo absoluto. ¿Por qué le llamaríamos un punto mínimo absoluto, ¿verdad? Este es un punto mínimo absoluto, ¿verdad? ¿Por qué le decimos mínimo absoluto? Porque ya vemos que para acá esta gráfica ya no se extiende, sino que esa gráfica solamente se extiende hacia arriba, ¿verdad? Entonces le llamamos punto mínimo absoluto. Pero también hay otros puntos mínimos que no son absolutos, sino serían puntos mínimos locales. Por ejemplo, como este punto C. Este punto C es un punto mínimo en comparación con el punto B. Este punto B está más alto que nuestro punto C. Entonces el punto C le llamaríamos un mínimo, ¿verdad? Mínimo local. Local, ¿verdad? Es un mínimo, pero ¿por qué le decimos local? Porque es mínimo, pero en cierto tramo de nuestra función. Entonces por eso le llamamos un punto mínimo local. El punto B que está acá le llamaríamos un punto que está sobre el punto C y sobre el punto A. Entonces este punto B no podemos decir que es un punto máximo absoluto porque la gráfica continúa hacia arriba, ¿verdad? Entonces no sabemos si esta gráfica más arriba tiene alguna concavidad, es decir, ¿verdad? Que tenga este tipo de comportamiento, y entonces existe ahí un punto que sea máximo absoluto.
Entonces el punto B solamente lo podemos llamar un punto máximo, local. ¿Por qué máximo local? Porque lo estamos viendo solamente en un tramo de nuestra función o de nuestra gráfica. Entonces, esos son gráficamente, ¿verdad? Eso es el concepto de máximo, un punto crítico, y el concepto de máximo y mínimo. ¿Okay? También miramos la semana pasada el otro concepto de concavidad, ¿verdad? Concavidad, convexidad o puntos de inflexión. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Representada por esta función que está acá. Esta gráfica se la podemos representar mediante la función f de x igual a x cubo menos 6x al cuadrado menos 9x más 1. Entonces esta función o esta ecuación que está acá, ¿verdad? Me representa esta gráfica que estamos viendo ahí. Y en esta gráfica han puesto en una parte en azul y la otra parte está en rojo. Entonces la parte que está en azul decimos que es esta parábola, ¿verdad? Esta parábola que está acá es cóncava, ¿verdad? Es cóncava. Es decir, ¿verdad? Está orientada, ¿verdad? Es como una U orientada hacia abajo. Mientras tanto, esta parte que está en rojo, esta le llamamos, ¿verdad? Que es una curva o una parábola convexa porque está hacia arriba. Entonces, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? Cóncava, concavidad es que va hacia abajo, y cuando escuchamos, ¿verdad? Convexidad o convexa es que va hacia arriba. Y en estas concavidad existe un punto interesante, ¿verdad? Vamos a mover este punto para acá. Hay un punto donde esta gráfica cambia de color. Y ese punto donde nuestra gráfica cambia de color, que es acá, exactamente en ese punto, según esa gráfica dice que estamos en el punto 2.01, 2.97. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos punto de inflexión. ¿Verdad? Inflexión es un término que escuchamos nosotros cotidianamente. También ustedes ya han escuchado muchas veces, llegó a un punto de inflexión, ¿verdad? Siempre escuchamos eso. Entonces, cuando estamos diciendo que alguien o algo ha llegado a su punto de inflexión, es decir, que en ese punto está sucediendo algo, ¿verdad? Dependiendo de donde vengamos. Supongamos que nos movemos del lado derecho al lado izquierdo. Esta gráfica se va subiendo y de repente en ese punto comienza a tomar otro giro, otra forma, y comienza a bajar, ¿verdad? Mientras que si nosotros nos movemos de la izquierda a la derecha, esta gráfica, nosotros vamos subiendo, luego bajamos y luego llegamos a un punto donde comienza a variar la forma en que se comporta la gráfica, y entonces comienza a tomar, aunque comienza a bajar, pero posteriormente comienza a tener una curva hacia arriba. Es decir, cuando nosotros decimos llegó a un punto de inflexión, quiere decir que llegó a un punto que está sucediendo, que puede suceder cualquiera de las dos cosas, o va a comenzar a subir o va a comenzar a bajar. Entonces, pero aquí matemáticamente y en esta gráfica lo que nos está diciendo nuestro punto de inflexión es que en ese punto nuestra gráfica va a tener un cambio en su concavidad, ¿verdad? O va a ser cóncava o va a ser convexa. Esos son los conceptos que aprendimos, comenzamos a ver la semana pasada. Supongamos que nosotros no tenemos una graficadora, ¿verdad? O no queremos o estar graficando. Supongamos que nosotros tengamos, nos dan esta función. Entonces nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Dónde quedan exactamente los máximos y los mínimos. En este caso, esta gráfica tiene aquí un mínimo o un máximo
¿verdad? Y tiene un mínimo, ya. Entonces, en estos casos, estos máximos y estos mínimos son locales. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica continúa. Entonces, no sabemos si más adelante va a haber alguna concavidad o alguna parte convexa que nos va a generar otro punto. Entonces, estos mínimos que están acá son este máximo y mínimo son locales. Si nosotros no quisiéramos hacer la gráfica, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo estar dibujándole un papel o no tenemos una graficadora, entonces nosotros podemos aplicar el criterio de la primera y segunda derivada. Ya recordemos que la primera derivada, como vimos aquí en máximos y mínimos, la primera derivada nos sirve para encontrar un valor de x donde ocurren, ¿verdad? Unos cambios en la concavidad, o son puntos donde se encuentran puntos mínimos y máximos, ya sean mínimos locales o máximos locales o absolutos. Entonces, la primera derivada nos sirve para eso, pero también a la vez nos puede servir ingresando valores a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda de los puntos críticos. Vamos que este punto sub 1, ¿verdad? Esto lo estuvimos repasando la semana pasada. Si agregamos valores a la izquierda de x sub 1, entonces vamos a tener valores, y esos valores, ¿verdad? Ya lo hemos visto varias veces, son pendientes. Cuando nosotros sacamos la primera derivada de una función y luego le agregamos valores a x, vamos a obtener un número, y ese número es una pendiente, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en este momento. Entonces, si nuestra pendiente es negativa, quiere decir que en ese punto la gráfica tiene un comportamiento descendente, como lo estamos viendo, ¿verdad? Acá en nuestra gráfica. Pero si nosotros agregamos valores a x sub 1, este punto crítico a la derecha, entonces vamos a tener valores, ¿verdad? Hasta positivos hasta ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, como estamos obteniendo valores positivos, entonces nosotros ya sabemos que a ese punto nuestra gráfica adquiere un comportamiento ascendente. Entonces, para eso ocupamos, ¿verdad? La primera derivada para encontrar los puntos críticos y establecer si es un mínimo o un máximo local, ¿verdad? Dependiendo los valores de cambio de signo. En el caso de que en el punto A, que pongamos que un punto crítico 1, yo a la izquierda voy a obtener valores negativos y a la derecha valores positivos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo representamos nosotros? Con esta flechita, ¿verdad? Así lo hicimos en clase, con una flechita que nos indicaba que ese punto la gráfica iba bajando, y luego si a la derecha tenemos valores positivos, entonces nos indicaba que la gráfica iba subiendo, y entonces en ese momento nos damos cuenta que era una parábola convexa, entonces iba a ser un mínimo local. Entonces vamos a hacer los ejercicios mejor para que practiquemos, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer dos. En este ejercicio, en este primero que vamos a hacer, nos están pidiendo que usemos el criterio de la primera derivada para encontrar los puntos críticos de esa función, y establecer también, y podemos establecer si ese es un punto mínimo o un punto máximo, ¿okay? Entonces, nuestra función era la siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos f de x, pero también yo puedo escribir así, y es lo mismo. Y va a ser igual a x cuadrado más 2x más 6. Yo puedo calcular los puntos críticos sin necesidad de hacer gráfica, pero lo mejor siempre es nosotros trabajar con gráfica, ¿verdad? Porque tenemos una mejor visión de lo que estamos haciendo. Entonces, el primer paso para encontrar, ¿verdad? Los valores críticos, el primer paso es derivar esta función. Primero derivémosla antes que todo. A ver, ¿cuál sería, ¿verdad? Ustedes que ya han estado practicando la derivada. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto sería? Alguien que me ayude. Derivada de x cuadrado.
Lo vamos a poner aquí a la par. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto sería? A ver, está Humberto por ahí, ¿verdad? Que nos ayude Humberto. La derivada de x cuadrado. ¿Qué pasó? No está Humberto, si no preguntémosle a Angel o a Adriana, no está Adriana ahí que nos ayude. La derivada de x cuadrado. Ok, no está, entonces, sencillo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Este 2 que está acá, este que está de exponente, pasa a multiplicar y a la vez le restamos una unidad. Entonces la derivada de x cuadrado sería 2x elevado a la 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 nos va a dar 1. Entonces x a la 1, entonces nos va a dar x a la 1. Pero ese 1 no es necesario que lo pongamos. Entonces derivada de x cuadrado nos va a dar entonces 2x. Ya tenemos la primera. Ahora necesitamos saber la derivada de 2x. A ver quién está ahí. Está Melkin, que nos ayude, Melkin. Que nos diga la derivada de 2x, ¿cuánto es? A ver, don Melkin, ayúdenos, derivada de 2x. Tengo mala la señal, profesor. Está mal. Estoy en una partidita. Jugando Free Fire. Ok, entonces alguien que nos ayude a darle Stigber, Fernando, Alexander, la derivada de 2x. Escribe la derivada de 2x. 2. Vamos a ponerlo así de esta manera. Y igual a 2x. Pone la derivada, la primera derivada de 2x. Entonces, Steven, ¿cuál sería la derivada de 2x? No sería 2, profesor. 2. Se restan los exponentes y se elimina la x, entonces sería 2. Ok, en este caso, ¿verdad? Ese 2 no le hacemos caso porque sería una constante. Podemos dejarlo así, de esta manera. Y en el caso de x, ¿verdad? Ya sabemos que la derivada de x a la 1 va a ser 1, ¿verdad? Pero podemos hacerlo de la siguiente manera. Ya sabemos que x, el exponente es 1. Ese 1 pasaría a multiplicar y luego le restaríamos 1. Entonces 1 menos 1 nos va a dar 0. Entonces aquí 2 por 1 es 2, ¿verdad? X elevado a la 0, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, Melkin? X a la 0. X elevado a la 0, ¿cuánto sería? Sería 1. Así es, entonces X a la 0 nos va a dar 1 y 2 por 1 es 2. Entonces, y aquí vemos que la derivada de 2x va a ser 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x, ¿verdad? En este caso, como 2 es una constante, pero recordemos que esta constante está multiplicando a x, pero si esa constante fuera sola, ella es otra cosa, ¿verdad? La derivada de una constante ya sabemos que es 0. Entonces, la derivada de 2x va a ser exactamente 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y 1 por 2 es 2.
Y la derivada de 6, ¿cuánto sería entonces? A ver, la derivada de 6, Alexander. O Angel, la derivada de... Correcto, es 0. 0. Así es, entonces la derivada de toda constante, cualquier constante va a ser igual a 0. Entonces esta sería nuestra primera derivada. Recordemos también que si aquí estuviéramos a la par del 6, por ejemplo, un valor que diga más a al cuadrado o más b, entonces la derivada de esta constante, de esta a al cuadrado y de este b, van a ser 0, ¿verdad? 0 van a ser, porque nosotros estamos derivando con respecto a x. Pero supongamos que nosotros nos piden derivar, o bueno, que aquí estuviera la letra a y aquí más a al cuadrado. Pero supongamos que la derivada sea con respecto a la letra a. Recordemos que en clase aprendimos que cuando sacamos la primera derivada lo hacemos de esta manera, de y sobre dx, es otra manera de representar la primera derivada. dy significa que yo estoy derivando con la función y, es decir, y es mi función que está acá. Si yo le pusiera mi función h, entonces yo dijera, en vez de delta y, yo escribiera delta h, ¿verdad? Pero como mi función se llama y, entonces yo pongo dy. Y pongo acá abajo dx, es decir, que estoy derivando con respecto a x. Pero supongamos que a mí me dijeran, la derivada de la función y con respecto a a, o sea, delta y sobre dA, quiere decir que yo voy a derivar toda la función con respecto a la constante a, no a la constante x. En ese caso, si yo estuviera derivando con respecto a la constante a, entonces aquí, ¿cuánto sería la derivada de x cuadrado, Angel? O Alexander, o alguien ahí, vamos a ver quiénes están ahí conectados. Sería 2x, pero ¿Cuánto? de aquí al cuadrado sería 2x. No, si yo estoy derivando, si me dicen derivar esta función, estamos haciendo una suposición que toda esta función sea x cuadrado más 2x más 6 más a al cuadrado. Entonces me están diciendo que voy a derivar la función y con respecto a la constante, a la variable a. ¿Cuánto sería mi valor de esta derivada si estoy derivando con respecto a a? ¿Cuánto sería, John Morales o Jefferson? Estoy derivando, supongamos que estoy derivando con respecto a la constante a. Ahora, en ese caso, mi derivada sería 0. Si estuviera derivando con respecto a la constante a. Aquí, ¿cuánto sería? Con respecto a sería 0, porque la derivada de x con respecto a sería, me va a dar 0, y 0 por 2 es 0. Aquí igual me daría 0. Pero aquí, como tengo a, entonces ¿cuánto me daría mi derivada? Daría entonces 1, ¿verdad? La derivada de a va a ser 1. Y aquí a al cuadrado, si estuviera derivando con respecto a, entonces quedaría 2a. ¿Por qué? Porque este 2 pasa a multiplicar abajo y le restamos una unidad, 2 menos 1, no se nos va a quedar 2, ¿ok? Entonces ustedes pueden encontrarse con una función que tenga varias variables, ¿verdad? Como en este ejemplo. Pero ustedes con cuál van a derivar con respecto a la función que a ustedes le digan, ¿ya? Porque puede estar de esta manera escrito, acá así, de y sobre dx, o le tiene que decir el ejercicio, derivar la función tal, ¿verdad? Con respecto a la variable x, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ya encontramos la primera derivada. Ahora, esta función yo la tengo graficada, ¿verdad? Ella es x cuadrado más 2x. Vamos a graficarla. ¿Por qué? Para ir comparando los resultados que yo voy obteniendo de manera analítica. Entonces voy a graficarlo. Yo aquí la tengo ya graficada para no atrasarme. Esta función es x cuadrado, es la que estamos trabajando. Esta función se llama x cuadrado más 2x
más 6. Yo ya saqué la primera derivada. Esta función, mi primera derivada es y' 2x más 2. Entonces, viendo la gráfica de esta función, ¿qué cosa es? Es una parábola que va hacia arriba. Voy a darle más grosor a esta parábola para verla, para que se vea mejor. Entonces, la función que estamos analizando, x cuadrado más 2x más 6, aquí es más 6, es una parábola. Esta es una parábola que tiene esta forma. Y esta parábola, ¿verdad? Como va hacia arriba, sería cóncava. Entonces, yo estoy buscando, voy a buscar mi punto crítico. Entonces, al graficar la parábola, aquí GeoGebra me está diciendo que el punto crítico que está acá, que sería este, es el punto que está más abajo de nuestra función. Aquí x tiene un valor de menos 1 y y tiene un valor de 5. Y aquí GeoGebra me está diciendo que mi valor, pues, punto crítico es menos 1,5, es decir, es cuando x tiene un valor de menos 1. Y entonces ese sería el valor que yo voy a obtener. Y podemos ver que en este caso, este punto que tenemos acá, este punto crítico, voy a poner aquí, este punto crítico sería un mínimo absoluto. ¿Okay? Mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque bajo este punto que está acá, este punto mínimo, no hay gráfica. Ya vemos que la parábola se mueve hacia arriba, entonces si nos movemos para acá abajo no vamos a hallar otro punto que sea mínimo. Entonces ese va a ser nuestro punto mínimo, ¿verdad? Máximo no sabemos, ¿verdad? En este caso, en teoría, como esto va a ser infinito, ¿verdad? Entonces no tenemos aquí un punto máximo, solamente tenemos un punto mínimo. Entonces vamos a analizar nuestra función. Ya hicimos la primera derivada. Ahora, según lo que hicimos la semana pasada, ¿qué es lo que tenemos que hacer según cuál sería el segundo paso para encontrar el mínimo, Rickberg? Mauri, ¿cuál es el siguiente paso, Mauri, para encontrar el punto crítico? Mauri, siguiente paso para encontrar el punto crítico. Ya encontramos la primera derivada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Alguien que nos ayude ahí, los que están conectados. Entonces, el siguiente paso sería igualar nuestra primera derivada a 0. Es decir, aquí en vez de poner y', vamos a poner 0. Entonces sería 0. 2x más 2 igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Ya, ¿por qué nosotros igualamos la primera derivada igual a 0? Porque recordemos que cuando nosotros le ponemos valores a x, si le pongo un valor a x, voy a obtener un valor en y. Es decir, si yo pongo que x vale 2, entonces yo voy a moverme a este punto. Aquí tenemos esto. Y aquí, si x vale 2, vamos a hacerlo acá. Esta es mi primera derivada. Si yo digo que x va a ser igual a 2, entonces yo sustituyo la x y entonces me va a dar 2 por 2, 4 más 2, 6. Y este 6 que está acá es una pendiente, es el valor de una pendiente. Es decir, que yo me ubico en el punto 2 de la x, me muevo hacia arriba y voy a llegar acá, ¿verdad? En ese punto no es el punto 6, sino que en ese punto, ¿verdad? Este punto que está acá, va a pasar una tangente que tiene una pendiente de 6, ¿verdad? Ese 6 es positivo. ¿Y cómo lo confirmamos con GeoGebra, verdad? Esto tenemos que hacerlo graficando un punto. Yo grafico un punto acá, exactamente aquí. Vamos a hacer con GeoGebra geometría, mejor para tener una idea más clara. Voy a graficar x cuadrado más 2x
más 6. Esa es la función que estamos analizando. Recordemos que estamos buscando los puntos críticos. Entonces mi función es esa parábola que está aquí. Entonces estoy explicando ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le agrego valores a mi primera derivada? Entonces yo le puse cuando x vale 2, yo obtengo un valor llamado 6, ¿verdad? Y ese 6 es una pendiente. Entonces cuando x vale 2, yo tengo un valor que es 6, que es una pendiente, que sería mi primera derivada, el valor que quiere la primera derivada. Si yo grafico un punto aquí en la parábola, ese punto se va a llamar punto A. Aquí lo estamos viendo, el punto A, yo lo puedo mover. A ese punto A le vamos a dibujar una tangente. Bien, esto lo aprendimos en clase, dibujar esa tangente. Ahí vemos una recta, una tangente que se va moviendo a lo largo de la curva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, verdad, como hicimos en el caso anterior? Voy a ajustar esta gráfica para verla mejor. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos cuando x vale 2? Y cuando x vale 2, vemos que vamos a obtener una pendiente, un número 6. O sea, cuando x vale 2 en esta ecuación que tenemos aquí, que es la primera derivada. Cuando x vale 2, entonces es 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces la pendiente es 6. Entonces cuando x vale 2, yo me proyecto para acá y voy a un punto aquí en y. Entonces en ese punto, que está más o menos por acá, ahí la pendiente tiene que ser igual a 6. Vamos a confirmarlo con esta graficadora. Vamos a buscar ¿verdad? El comando pendiente. Entonces le clic sobre la gráfica y vemos que aproximadamente aquí, en este punto, cuando la x vale 2, entonces vamos a tener una pendiente en ese punto que vale 6. Es decir, y esa pendiente aquí corresponde a una recta tangente, ya, más o menos por acá. Ahí. Vamos a darle zoom. Okay, vemos que realmente así es. Entonces, ¿por qué igualamos en este caso cuando encontramos la primera derivada? ¿Por qué igualamos esta función que está acá abajo, a 0? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo un valor en x, cuando yo pongo un valor en x, voy a tener una pendiente que vale 0. ¿Y en qué punto la pendiente de 0? Yo voy a mover esta recta tangente y vemos que la pendiente va a valer 0 exactamente ahí en esos puntos donde hay una concavidad, ya sea que esa concavidad sea hacia arriba o hacia abajo, ahí en ese punto la pendiente va a ser igual a 0. Entonces yo vengo y despejo, en este caso x va a ser igual, este 2 que tenemos aquí está sumando, pasa al otro lado a restar, y luego el 2 que tenemos por acá está multiplicando la x, pasa al otro lado a dividir. Entonces yo divido 2 entre 2, me va a dar 1, y como acá es negativo, entonces x va a ser igual a menos 1. Entonces cuando x tenga un valor de menos 1, que está por acá, mire, x aquí está menos 1. Entonces cuando x tenga un valor de menos 1, entonces la pendiente, en este caso el valor de la pendiente va a ser 0, es decir, que la tangente que pasa en este punto de la parábola va a ser igual a 0, ¿verdad? Por eso es que nosotros igualamos a 0 la primera derivada, para identificar en qué puntos la tangente va a ser igual a 0. Ahora, entonces ya lo vimos aquí gráficamente cómo era esto. Entonces vámonos ahora acá al ejercicio que estamos resolviendo.
Entonces aquí ya sacamos nosotros la primera derivada. Ahora que el segundo paso, vamos a igualar a 0 la primera derivada. Entonces va a ser 2x más 2 va a ser igual a 0. Y ahí simplemente nosotros vamos a despejar x. Este menos 2 que está acá está sumando, pasa al otro lado a restar. Este 2 que está acá está multiplicando a la x, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces 2 entre 2 nos va a dar igual a 1, y como está negativo, entonces nos va a dar menos 1. Este sería nuestro punto crítico. Recuerden que esto fue lo que estuvimos haciendo en la tarea número 6. Entonces este sería el punto crítico. Entonces, como nosotros hicimos la gráfica en GeoGebra, entonces más o menos sería algo así. Nuestra parábola tiene esta forma y me está diciendo que cuando va a haber un punto crítico cuando x va a ser igual a menos 1. Pero nosotros no sabemos, ¿verdad? Como ya nosotros hicimos la gráfica, ya tenemos una idea de que ya sabemos que esta gráfica va hacia arriba, es cóncava, ¿verdad? Pero supongamos que no hicimos la gráfica, nos da pereza hacer la gráfica, entonces queremos saber si este punto crítico que hemos encontrado acá es un máximo o es un mínimo. Ya nosotros sabemos que es un mínimo, ¿verdad? Porque de esta gráfica va hacia arriba, es cóncava, y más abajo no hay otra gráfica. ¿Qué otra cosa nos hace falta saber aquí? ¿Verdad? Ya tenemos el valor de x, que es menos 1. Nos hace falta el valor de y. ¿Qué valor es, qué vale en este punto de la parábola? Ya sabemos que x menos 1, pero no sabemos cuánto es el valor en el eje y, que sería para acá. Entonces, primero vamos a investigar si esa parábola es un mínimo, o ese punto crítico es un mínimo o es un máximo. ¿Y cómo hacíamos eso? En tercer paso, hacer la tabla y agregar valores. Y vamos a agregar valores a la izquierda de x y a la derecha de x. Entonces nosotros tenemos aquí una tabla, esto lo hicimos la clase pasada. Dibujamos nuestro punto crítico, ubicamos nuestro punto crítico que era menos 1, que es el único punto crítico que encontramos, menos 1. Entonces vamos a poner aquí x sub 1, ¿verdad? Que es el punto crítico. A la derecha le podemos poner valores diferentes, podemos poner menos 2, menos 3, aquí ponemos 0, aquí podemos poner 1 y podemos poner 2. Con esos valores es suficiente. Vamos a poner aquí menos 4. Vamos a hacer la tabla. Entonces vamos a hacer la tabla más arriba. Entonces tenemos ahí nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a agregar? Donde la pendiente sea igual a 1, o sea, cuando tenemos punto crítico, ahí ya sabemos que la pendiente va a ser 0, ¿verdad? Y eso es lógico. Entonces, ¿dónde vamos a sustituir estos valores? En la primera derivada. ¿Y cuál es nuestra primera derivada? Y' va a ser igual a 2x más 2. Entonces, aquí nosotros vamos a sustituir estos valores, ¿verdad? A la x sería de la... si ponemos menos 1, ya vemos que nos va a dar 0, porque 2 menos 1 es menos 2, más 2 nos va a dar 0. Luego, si la x vale menos 2, entonces 2 por menos 2 nos va a dar menos 4. Menos 4 más 2 nos va a dar menos 2. Entonces aquí va a dar
menos 2. Y así sucesivamente. Yo aquí tengo ya preparada la tabla de valores para esa gráfica, ¿verdad? Y aquí yo lo tengo calculado previamente. Entonces esta es mi tabla de valores. Voy a copiarlo acá. Entonces, haciendo eso que acabo de hacer, que voy sustituyendo en la primera derivada, el valor de x, yo voy a obtener valores. ¿Y esos valores qué son? Son pendientes. Entonces, cuando x vale menos 3, la pendiente sería, vamos a ver, aquí tenemos un detalle, menos 2. Déjame revisar acá, vamos a ver. Aquí no, aquí voy a corregir porque la tabla de valores, yo la avisé, voy a corregir aquí porque la tabla de valores la tenía en base a mi función original. Pero si ustedes recuerdan, la tabla de valores tiene que ser en base a la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. La primera derivada de nuestra función nos da 2x más 2. Y 2x más 2 es una línea recta que tiene esta forma. Entonces, que si la graficamos se ve de esa manera. Entonces, nosotros a esta función es que le vamos a hacer tabla de valores. Entonces vamos a ponerle tabla de valores acá. Y nos vamos aquí. Entonces, y ahora sí, ya voy a copiar la tabla de valores. La vamos a poner para acá. Para copiarlo y no estarnos atrasando, sustituyendo los valores. Entonces aquí tengo mi tabla de valores. Voy a moverlo. Ahora sí, entonces cuando x vale menos 3, entonces aquí va a valer, bueno, la pendiente menos 4. Cuando x vale menos 4, entonces aquí va a valer menos 6. Cuando x vale 0, ¿verdad? Aquí la pendiente va a ser 2. Cuando x 1, entonces el pendiente es 4 y aquí la pendiente es 6. Okay, ya entonces hemos encontrado, ya hemos hecho una tabla de valores. Entonces, recuerdo lo que vimos en clase, cuando aquí la pendiente negativa significa que en esa gráfica la pendiente, en ese punto la pendiente va bajando. Cuando es positivo, entonces significa que la pendiente tiene esta forma. Entonces ya sabemos que en este punto, en este punto, este valor va a ser un valor mínimo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que antes de ese valor, ¿verdad? Antes del valor x, que es nuestro punto crítico, xy, a la izquierda la pendiente va bajando y a la derecha va subiendo. Entonces quiere decir que este es un valor, es un punto crítico mínimo, un punto mínimo local. Sería en este caso máximo porque no hay otros puntos, ¿verdad? A la par de él. Entonces ya aquí, ¿verdad? Que aplicando el criterio de la primera derivada, hemos identificado el punto crítico y hemos identificado si es un valor mínimo o un valor máximo. El último paso de esto simplemente consistiría en encontrar el valor de y. Encontrar el valor de y, es decir, encontrar el valor de y en el punto crítico. ¿Y cómo nosotros encontramos el valor de y en el punto crítico? Pues sustituyendo el valor que hemos encontrado de cuando x igual a menos 1, ese valor donde lo encontramos acá,
Cuando igualamos nuestra primera derivada a 0, encontramos un valor. ¿Vea? Entonces x va a ser menos 1. Ahora nos hace falta encontrar cuando x vale menos 2. Eso lo habíamos encontrado nosotros previamente aquí con la ayuda de nuestra graficadora GeoGebra. Si nosotros nos acercamos acá, entonces vemos que cuando x vale a menos 1, y va a ser igual a 5. Este valor es el que nos tiene que dar entonces en este cálculo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a ir aquí nuevamente a nuestro ejercicio. Entonces, y este valor, ¿dónde lo vamos a sustituir? En nuestra función original. Cuando y va a ser igual, y va a ser igual a x cuadrado más 2x más 6. Y va a ser igual entonces a x cuadrado más 2x más 6. ¿Okay? Entonces ahí en esta función vamos a sustituir la x. Entonces vamos a hacerlo aquí a la par porque aquí se me acabó el espacio. Sí, ya voy terminando, me dijeron porque ya van a ser las 9. Vamos a terminar este ejercicio. Entonces aquí sustituimos, vamos a hacerlo por acá. Y va a ser igual, x va a ser igual, dijimos, a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 6. Después continuamos acá. Vamos a mover esto porque ya no hay espacio. Vamos a hacer esta copia. Vamos a hacer esta copia en otra página porque ya no me da lugar. Vamos a eliminar esta parte de acá. Ok, entonces vamos a hacerlo rápido. X menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 6. Entonces menos 1 al cuadrado nos va a dar 1, menos 1 por 2 nos va a dar aquí a menos 2, aquí más 6, y después procedemos a sumar. 1 más 6 nos va a dar 7, menos 2 nos va a dar entonces a 5. 7 menos 2 nos va a dar a 5. Entonces el punto crítico, ¿verdad? Y este valor es el mismo que encontramos en nuestra graficadora. Entonces nuestro punto crítico, o la coordenada, de nuestro punto crítico va a ser x menos 1 y y va a ser igual a 5. Y ahí nosotros hemos encontrado, ¿verdad? De manera analítica el valor, ¿verdad? Hemos encontrado nuestro punto crítico. Ya se me perdió la página. Nuestro punto crítico y su coordenada. ¿Ya? Ok, entonces vamos a pasar a la asistencia. Pues las próximas semanas vamos a tal vez, si tenemos tiempo, hacemos otro ejercicio de esto. Si no, vamos directamente a las aplicaciones de las derivadas, porque esto que estamos viendo nosotros es simplemente la base
para las aplicaciones de las derivadas.